bienvenido a los que están siguiendo por Facebook. Y qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué lindo que es estar en la casa celebrando con nuestro Dios, ¿no? Porque ahí es donde recibimos ese poder. Es como que el Señor nos ministra, nos ministra tan fuerte. Así que lindo que es empezar el día, la mañana, adorando a nuestro Dios. Tuve una semana anterior complicada. El domingo pasado no pude estar porque ese virus, esa gripe me agarró. Pero estuve el viernes, no es porque le hago a mi señora, estuve el viernes hasta el lunes, estuve en cama. Una gripe muy fuerte, no voy a hablar. Pero lo lindo de todo esto, lo hermoso, que en cada casa que iba, alguien me presentaba algo. Si usted ve que me voy transformando es porque es un producto de los remedios caseros, de miel que me dieron cuando conté, de jengibre que no me animé a esa parte, jengibre también me habían dado. Un hermano me dio una pastilla que se me dormía en la lengua cuando la no sé qué tenía esa pastilla, me estaba espectacular, porque tosiendo no puede creerla tampoco. Pero y anoche fue fantástico, vino la doctora Ana y me dio un jarabe, así que si mantengo el cuerpo por el milagro de Dios. La verdad es que qué lindo que es cuando los hermanos te miman, cuando quieren que te pongas bien, y bueno, eso es lo hermoso de la familia de fe. Y bueno, si Dios me permite, voy a poder terminar el sermón de esta charla de esta mañana sin que me ataque con todo lo que lo atacamos al espíritu de Dios. Espero que no aparezca, porque ya mi estómago no cede más nada. Eso sí, lo importante es si el pastor fue el médico o no fue el médico. Pero bueno, no haga lo que hizo el pastor, no sea automedico. Pero bueno, es que eso es medio duro para ir al médico, que pensaba que era una gripe que como vino se tenía que ir, pero no, se amigó tanto conmigo que no se quería ir. Así que qué lindo. Bueno, la semana pasada partió a la presencia del Señor Hilaria, una hermana muy querida allá de Palestina, a los 94, 95 años. 88 años. ¿Por qué quería ponerlo como introducción? Porque en la casa de Hilaria mi historia cambió. O sea, en la casa de Hilaria comenzó mi historia. Porque ahí teníamos un grupo pequeño, yo era joven en ese tiempo, y teníamos un grupo pequeño en la casa de Hilaria. Y el que estaba a cargo era Omar Casa, a cargo de la enseñanza, y yo era un simple colaborador, estaba ahí, un simple oyente. Un día se enferma, me dice: Félix, tenés que ir a dar el grupo pequeño. No, lo suspendemos. Yo enseguida le digo: no vamos a suspenderlo, le dejamos, sos buen maestro, vos sos el que administrás, no, andá vos. Y esa decisión, porque esa decisión yo no podría haber dicho no, y mi vida podría ser otra. Pero dije sí, y ahí se empezó a escribir mi historia. Porque le dije sí al Señor, porque dije voy a ser obediente al mandato, porque no era Omar Casa, sino era Dios que me estaba diciendo que me tenía que hacer cargo de ese grupo. Y de ahí, de un simple joven que era un oyente, mi vida fue transformando, cambiando hasta la llamada pastoral. Y de ahí se empezó a iniciar, de esa decisión, mi historia cambió. Por eso la charla de esta mañana la titulé así: de pastorcito a héroe nacional. De pastorcito a héroe nacional. Si digo de pastorcito a héroe nacional, en la historia bíblica, ¿a quién me puedo referir? A David. Exactamente, a David. Más con esa nota para no darle más indicaciones. Pero David, un simple adolescente
que cuidaba las ovejas de su padre. De ser un pastorcito, de noche a la mañana, pasó a ser un héroe nacional. En esta mañana, cada uno de nosotros tenemos una historia. Muchos de nosotros podemos decir, ya está mi historia, las cartas ya están tiradas, mi vida no va a pasar más de lo que cotidianamente pasa. Bueno, el Señor en esta mañana quiere decirte que tu historia no está cerrada. En esta mañana el Señor quiere mostrarte que tu historia puede cambiar, que Dios nos creó y te creó con un llamado eterno. Te llamó y me llamó para que tu vida y mi vida sea una vida de influencia, de cambio. Todos sabemos la historia de David, es conocida. Aún el que no sea gran lector de la Biblia conoce la historia de David. Conoce que al final David mató a Goliat. Desde chiquito, en todo lugar hemos escuchado la historia de David y de Goliat. Y al final de la historia de David la conocemos, pero al final de nuestra historia no la conocemos. David tampoco conocía qué iba a pasar en su historia. Hoy le decimos, sabemos cómo termina la historia porque ya la tenemos plasmada en la palabra de Dios y la tenemos ahí y sabemos cómo termina la historia. Pero David, cuando era jovencito, cuando él cuidaba las ovejas de su padre, no sabía cuál era su historia, cuál iba a ser su historia, ni cómo terminaba. Fijémonos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Vamos a ver, acá termina la historia de David. Esa que vengo contando, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Y dice, así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. Este es el final de la historia de David. Dice que David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. Este es el final de la historia. Nos lo recordamos y lo sabemos todo. Pero vamos a ver que este final tenía un principio. Vamos a ver cuando este adolescente, porque se calcula aproximadamente que David tenía entre 15 y 16 años cuando mató a Goliat, cuando pasó este episodio. Ahora vamos a leer cómo comienza la historia. ¿Cómo comienza la historia? Este es en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Y comienza así la historia de David. Un día Isaí, el papá de David, le dijo a su hijo David, toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselo a tu hermano que está en el campamento. La historia de David comenzó como un día común. Este adolescente estaba cuidando de las ovejas de su papá y un día se levanta Isaí, el papá, y le dice a David, Davidcito, llévame de comer a tus hermanos. Ahora yo creo que vamos a pensar esto. Todos los que somos papás acá, los que hemos tenido hijos y los que hemos tenido hijos en la adolescencia, ¿se acuerdan cuando le decíamos a alguno de nuestros hijos? Le decíamos, mirá, tenés que hacer un mandado. ¿Cómo decía nuestro hijo? No, yo otra vez, siempre yo, ¿por qué se lo decía a él? Nada, ahora que se levanta, ¿por qué siempre yo? Ayer fui yo, hoy voy a ser yo. Típico adolescente de esta época. Que le quiere mandar. Así que yo estaba pensando esto. David, un día común, un día normal, su papá le mandó a hacer un mandado.
¿se imagina si David era un adolescente de esta época? No, que voy a dejar de comer a mis hermanos, estoy cuidando las ovejas, que no le pase nada, que ningún animal ataque a este rebaño, que ellos que van a estar allá, que le den de comer a otro. Si David no iba ese día a llevarle de comer a sus hermanos, la historia de David era distinta. Si David nunca iba a ese lugar, la historia de David no era la que tenía que ser. Y a veces pasa eso. A veces pasa que nuestras vidas no son cambiadas porque no estamos atentos a la enseñanza de Dios, no somos obedientes a la palabra de Dios. Tomamos decisiones equivocadas. Yo he visto personas, hombres y mujeres, que tenían dones y talento para ser hombres y mujeres usados por el poder para tomar malas decisiones. Y sus vidas nunca llegaron a cumplir el propósito de Dios por lo cual Dios tenía un gran propósito en esa vida. Pero tomaron malas decisiones. No obedecieron a la palabra de Dios. Por eso, Dios en esta mañana quiere enseñarnos cómo puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Cómo puede cambiar de nuestra vida que hoy estamos teniendo a una vida usada en el poder de Dios. Pero para eso, para que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, hay cosas que David tuvo que hacer. Número uno, vamos a ver el primer punto. ¿Qué es lo que David hizo para que su vida? Dice, ser fiel en lo que parece insignificante. Ser fiel en lo que parece insignificante. ¿Está mal escrito? No. Ah, yo te estoy mal, está muy bien. Es más seguro que yo te diga lo que dice. ¿Qué quiere decir con esto? David fue obediente a algo simple. El papá le mandó a llevar comida a sus hermanos. Algo simple, algo cotidiano, algo que no hacía riesgo, pero fue obediente. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos llama a hacer algo simple? Nos llama a decir, hoy nos toca limpiar la silla de la iglesia. No, pero yo tengo trabajo, tengo una familia. O Dios nos está llamando a pintar el frente de la iglesia. Dios te está llamando a usar tu auto para traer a ese hermano y esa hermana que por una enfermedad no puede venir caminando. Algo simple. Dios empieza llamando. Por eso yo quiero empezar con la historia de mi historia. Fue algo simple. Fue algo que el Señor me estaba diciendo que tenía que elegir. Lo más fácil para mí era decir no, lo suspendemos. Ahora, si yo no era obediente no a humano, sino a Dios, que me estaba llamando al servicio y no lo hacía, mi vida puede haber sido otra. Mi historia puede haber sido otra. Por eso, en esta mañana, Dios te está hablando. ¿Querés que tu vida cambie? ¿Querés que las relaciones que estás viviendo cambien? Empieza con una simple llamada. Empieza con un simple llamado. Tenemos que ser obedientes. Dice, vamos a hacer la historia de David en 1 Samuel, capítulo 17, versículo del 20 al 22. Dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos. ¿Qué hizo David?
cuando recibió la orden? Dice, cumplió con la instrucción. David era un adolescente, era un joven obediente. Dice que David cumplió con lo que decía su papá. Dios obra en la obediencia. A veces queremos que nuestras vidas cambien, a veces queremos que nuestra situación, nuestra historia cambie, y no somos obedientes a Dios. Dios nos habla en las pequeñas y en las grandes cosas. En un simple, vamos a volver a la iglesia, a transformar en la forma de Dios. Dios te va a usar y llamar en algo simple, porque en lo simple nos está preparando para lograr. No, pero yo quiero lograr. Yo quiero el púlpito, yo quiero adorar, yo quiero predicar. Y Dios no, su corazón no es así. Dios te va y me va a usar. Pero cuando somos obedientes, nos dice que David cumplió con las instrucciones de su papá, Isaí. Y se levantó muy de mañana y después de, fíjense, el corazón de David. No es que salió alocadamente, dice que dejó sus ovejas, sus responsabilidades. David era responsable. No se fue alocadamente a llevar la comida porque él tenía ansia de ver a sus hermanos en frente de batalla. Dice que dejó sus ovejas a cargo de otra. Era responsable. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu historia cambie? Depende de una decisión. Depende de obedecer a Dios en lo que hoy Dios te está hablando. En lo que cada día el Señor nos está hablando. Dios nos habla de distintas formas. Ahora, según si vos y yo somos obedientes, ahora, no solamente la obediencia, sino lo que David era un joven responsable. ¿Cómo andas con la responsabilidad? ¿Cómo andás con los encargos que Dios te da? Porque a veces somos muy responsables con los encargos que tenemos de trabajo, con los encargos que tenemos para nosotros, pero a veces los encargos de la iglesia los dejamos, o el encargo que Dios nos manda, la tarea que Dios nos manda, lo dejamos por último. Ahora queremos que Dios transforme nuestras vidas. Queremos que nuestra historia sea distinta, queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestros padres cambien, que nuestra mamá cambie, que nuestros hijos cambien. ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Somos obedientes al mandato? ¿Somos responsables? Sigue diciendo la historia en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al ver hablar con los soldados y le reclamó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué vienes. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. Fijémonos, David, un adolescente, un joven, muy responsable en su tarea, muy obediente al padre, y sale de manera temprana, sale rapidísimo a obedecer. ¿Y con quién se encuentra? Con su hermano. Y su hermano ya empezó a decir: ¿qué hace vos acá, David? Seguramente ya estaba juzgando, seguramente dejaste abandonada tu responsabilidad para venir a la batalla. Muchas veces nos vamos a encontrar, hermano, que Dios nos llama a servirle, que Dios nos muestra qué quiere que hagamos, y vamos a encontrar un desprecio, vamos a encontrar una oposición, y la oposición no va a venir de afuera,
El desaliento no va a venir de afuera. El desaliento muchas veces viene de adentro. Muchas veces el desaliento viene de los hermanos. ¿Y este qué se hace? ¿Qué haces vos? Qué duro, ¿eh? A veces dice, pero vos a la iglesia, vos estás entregando tratado. Si supiera el pastor quién sos vos. Y vos te estabas ilusionando, contento de ser parte del servicio de Dios, de llevar. Y el hermano que tenés al lado, la hermana que tenés al lado, tu familia, tu papá, tu mamá. Por eso que cuando Dios está transformando nuestra vida, está cambiando nuestra realidad, se van a levantar oposiciones. Se van a levantar situaciones que van a querer desanimar lo que vos haces. Ahora, David pudo haber dicho, yo vengo, dejé todo ordenado, dejé los animales del cuidado de otro pastor, vengo a traer la comida a mis hermanos. Y mi hermano más grande, siempre mi hermano tiene envidia, tiene celo, me dice esto, encima que vengo de allá, encima que vengo a traerle comida. David podía tomar esa actitud, pero no tomó esa actitud. David no se desalentó. David sabía que esa no era su batalla. Pasa que a veces esta circunstancia nos desenfoca de los propósitos de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos quedamos enredados en las discusiones tontas entre hermanos, celos, dentro de la congregación. Me miró mal, no me saludó. Me saluda en la iglesia, pero en el barrio me da vuelta la cara. Son situaciones que pasan y son reales, pero que esas situaciones hacen que nos enfoquemos de la batalla verdadera. ¿En qué batalla estás peleando? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Qué es lo que te está distrayendo de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te está distrayendo de cumplir con los propósitos por el cual Dios te llamó? Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo como este David, dispuestos a servir, a decir cuando Dios manda a hacer algo, ahí voy, hace falta acompañar a los chicos al campamento, yo quiero estar, hay que buscar a los chicos del barrio industrial para traerlo a la escuela bíblica. ¿Podés? Sí, yo voy. Algo que parece simple, pero que hay en esa decisión, esa responsabilidad, empieza a cambiar nuestras vidas. Pero queremos que nuestras vidas cambien y estamos enredados. Por eso, el segundo punto de esta mañana, para que tu vida cambie, para que esta historia dice: saltate las ofensas. Saltate las ofensas. Es imposible que vos encontres el propósito de Dios en tu vida cuando seguís perdiendo el tiempo a las ofensas. Del hermano que no me saludó, de la hermana que me contestó mal. Y a veces nos quedamos enganchados en esas cosas. Esas no son las batallas que tenemos que pelear. Ahora vamos a ver qué hizo David. ¿Qué hizo David? Se tomó de vuelta, me voy con las ovejas, me voy de vuelta al campo. Dice Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 30. Dice que, ¿qué hizo Samuel? Dice, y se apartó de sus hermanos y fue con otro soldado para que le confirmara lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. ¿Qué hizo David? Se quedó metido en esa discusión tonta. Se quedó a discutir con su hermano. Le empezó a explicar al hermano y a contarle que él había dejado sus ovejas porque el hermano lo había tratado de irresponsable,
la oveja al desamparo. Dice que no, dice que dejó a su hermano y se fue a los soldados al ver qué había pasado. Pasa eso, hermano. Pasa que tenemos que dejarnos de engañar. Queremos que nuestra vida cambie. Queremos que nuestra familia cambie. Queremos que nuestros hijos cambien. Y estamos atados, peleando batallas tan tontas. Tontas que pierden el objetivo por el cual Cristo nos llamó. Esa no es nuestra batalla. Pelearnos con el hermano, buscando a ver qué me dice, qué no me dice, cuál es mi ofensa. Cuando estemos enredados en eso, Dios nunca nos va a llevar a cambiar la historia de nuestra historia. Porque eso nos desenfoca y la Biblia no se quería desenfocar. No perdamos el tiempo en las discusiones que nos desenfoca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y no solamente quedó acá, no solamente recibió la crítica de sus hermanos, el desaliento de sus hermanos, dice que David se fue nada más, nada menos que al rey. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dice que cuando David fue a Saúl, dice, pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¡Wow! No, Davidcito, vos no podés, sos muy joven. ¿Te imaginas? David venía, él obediente, él venía contento, él quería saber qué es lo que estaba pasando. Recibió un desánimo a través del hermano mayor. Ahora va a su líder, ahora va a su rey, a decirle, ¿qué tengo que hacer para pasar este filisteo? Y ahora le dominó y le dijo, ¿vos? ¿Por qué sos jovencito, sos flaquito? Estaba re estimulado estaba David. No. Es que va a pasar eso. Muchas veces vos vas a tener, Dios va a poner sueños en tu corazón, desafíos para hacer, y va a haber alguien que el enemigo va a usar para desafiarte. Nuestra vida con Susana en el ministerio, pasamos todo esto. Ustedes, si ustedes se quedan como encargados, nosotros nos vamos y se fueron. Muchos no estaban de acuerdo que nosotros estuviéramos acá. Más que aliento, cooperación, en ese momento, en algunas circunstancias nos hemos sentido desalentados. Pero no lo hemos puesto en escuchar la voz del enemigo, sino a escuchar la voz de Dios. Pero vos no estás preparado. Bueno, yo me acuerdo cuando fui a estudiar allá en el Instituto Bautista, en la primera iglesia, porque me quería preparar, me quería capacitar. Y lo primero que me dijeron, no tenés la secundaria terminada, no podés seguir la carrera. Bueno, ya está. Yo fui, me anotó en un NEMPA para que, este es el entrenamiento, este es tu gigante. Vamos a avanzar. Y fui a estudiar. Y después, 4 años más en el instituto. No me iba a frenar los desalientos, porque cuando uno quiere servir al Señor, cuando vos quieres servir al Señor, cuando la historia, tu historia va a empezar a cambiar, el enemigo va a querer que vos te desanime y va a usar personas queridas, personas de influencia a tu alrededor, donde son las personas que necesitan que te alienten para impulsarte al sueño de Dios y te terminan poniendo el pie para que no crezca.
capítulo 17, versículo 34 y 35. Dice, David respondió a Saúl: sí, yo soy el pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse a algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. David dijo: sí, soy joven, sí, soy un simple pastorcito, pero cuido el trabajo de mi padre. Cuido, soy responsable que el trabajo de mi padre se haga bien. Y este filisteo se está burlando de mi padre. Y ese espíritu y ese Dios que me libraba del oso y que me daba la fuerza está conmigo. Y como yo libraba a esas ovejas de mi padre, voy a librar de este tirano del pueblo de Dios. En el corazón de David no se desanimaba porque su líder, su rey, lo menospreciaba, lo tiraba abajo. David no dejó de cumplir los sueños de Dios porque sus hermanos se burlaban de él y hasta lo trataban de que no era responsable. David sabía quién era el Dios en quien él había creído. Ahora, en la lucha entre David y Goliat, David mató a Goliat con la onda. Porque la historia que contamos y que vemos y que los chicos terminan como que David lo mató a Goliat con la onda. Y fíjense lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50 dice: así David triunfó sobre el filisteo, con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. David lo que hizo con la onda y la piedra a Goliat, le pegó, lo atontó y se cayó. Dice que David no tenía espada y no podía matar a Goliat. Lo que hizo lo atontó. Yo te pongo a pensar esto: ¿con cuántos gigantes estamos peleando nosotros? ¿Cuántos gigantes lo tenemos atontado pero no lo matamos? ¿Con cuántos gigantes estás peleando? ¿Cuáles son esos gigantes que se levantan, que te están humillando, que te están lastimando, que te están atando? Son esos gigantes que no te dejan cumplir los propósitos de Dios y solamente lo tenés atontado. Solamente lo tenés ahí, medio droga en el suelo. Ahora fijémonos lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, dice: después David corrió, sacó de su vaina la espada de Goliat. ¿La vaina de quién? De Goliat. Dice que después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Lo remató, lo tenía en el suelo. Por eso, ahí está, ¿ves? Salí de esa cara. Cuando contamos los chicos, no hacemos esto, ¿no? No, esto es de terror. A los chicos terminamos la historia que David le pegó con una piedra a Goliat y cayó. Pero la verdad es que estaba dormido, es que estaba atontado, pero David sacó la espada, fue
fue donde estaba el gigante. Se vino a ver terrible. Y le cortó la cabeza, lo remató. ¿Y saben por qué, hermanos? Muchas veces nosotros no podemos cumplir con el propósito de Dios porque no tomamos la determinación de cortarle la cabeza a los gigantes que nos están impidiendo que nuestra vida cambie. Hay gigantes que están levantados de carácter. Hay gigantes que se levantan con nuestras adicciones, con nuestros pecados, y los tenemos ahí, medio dormidos. Ahora, ¿cómo lo mató David? Dice que sacó la espada. ¿Y sabe una cosa? Dios en esta mañana quiere cambiar tu historia. Dios en esta mañana quiere que no lo tenga contado a tu gigante, sino que le corté la cabeza. Y Dios te da la espada. Dios nos dio su espada, porque con esta espada vamos a sacar la cabeza a todos los gigantes que se levantan contra nuestra familia, que se levantan con nuestros hijos, que se levantan con nuestro matrimonio. No tenerlo atontado. Hay cosas que queremos que cambien nuestra vida, pero tenemos ahí a nuestros gigantes todavía en el suelo, pero vivo todavía. Lo tenemos adormecido, pero no muerto. Y en esta mañana, Dios nos está diciendo que Él quiere cambiar nuestra historia. Para que Dios cambie mi historia, muchos de los gigantes que estaban adormecidos, que yo pensaba que estaban muertos, pero lo tenía ahí latente, a través de la palabra de Dios tuve que cortarle la cabeza. Y todavía se sigue levantando, porque ustedes piensan que David peleó solamente con este gigante. David cuenta la historia que tuvo que pelear con otros gigantes más tarde. Es que cuando uno mate a este gigante se van a levantar otro. Cuando uno mate a otro gigante se va a levantar otro gigante. Pero con la palabra de Dios vamos a destruir los gigantes. Dios en esta mañana, Dios te trajo acá esta mañana, porque quiere que tu historia cambie. Tu historia puede cambiar y va a cambiar. Primeramente, con una simple decisión. Algo simple. Algo que Dios este año te va a poner al servicio. Como decía Norma, Dios me está llamando a trabajar con adultos. Es un llamado de Dios. Ahora Norma tiene que obedecer, pero va a tener que también cortar cabeza. Porque no podemos servir a Dios con los gigantes adormecidos en nuestras vidas. Porque cuando estemos sirviendo al Señor, esos gigantes se van a levantar y no van a dejar, se va a levantar el hermano de David, Isaí, se va a levantar Saúl, para que no cambien nuestra historia. Pero tenemos que ser como David. Tenemos que no pelear esas tontas batallas y ocuparnos en la verdadera batalla, que es vencer esos gigantes que están dormidos. Yo no sé cuáles son los gigantes en esta mañana. Yo no sé qué gigantes están luchando, están dormidos. No sé si el gigante de una adicción, no sé si el gigante de una falta de perdón. No sé cuál es tu gigante que está dormido, pero que ese gigante no te deja expresar. Que ese gigante no te deja que tu vida cambie, que tu ministerio cambie, que tu relación con tu esposo cambie. ¿Saben cuántos matrimonios hay donde el esposo o la esposa tiene un gigante dormido que no le cuenta a la esposa? Y cada vez que quieren llevarse bien y tener una buena relación, se levanta ese gigante y hace que ese matrimonio se termine destruyendo. Dios te trajo en esta mañana para que tomes la espada. Y no sé cuál es el gigante que está en tu vida. No sé cuál es el gigante que no deja que tu historia cambie. Pero sí que en esta mañana Dios dice,
que a través de su espada vamos a cortar la cabeza y vamos a cumplir con ese. Vamos a ver. Padre Celestial,